Este segmento de la estrategia de las marcas es generado en colaboración con Arca Continental. La sostenibilidad corporativa está evolucionando. Para algunas empresas ya no se trata solo de reducir impactos, sino de transformar la forma de hacer negocios y construir ventajas competitivas de largo plazo. En esta conversación, David Moreno, gerente de sostenibilidad corporativa de Arca Continental, comparte cómo la economía circular forma parte de la estrategia de la compañía. ¿Qué es la economía circular? La economía circular lo que trata de hacer es diseñar productos y servicios que no tienen desecho, que podemos volver a reincorporarlos después del consumo nuevamente en la economía y volver a crear nuevos productos. Eso es lo que es la economía circular. En estos 100 años, ¿en qué momento la sostenibilidad pasó a convertirse en una palanca estratégica del negocio? El ADN de Arca Continental parte de un legado de las familias fundadoras por tener una convicción de crear valor compartido, pero también de ser un agente de cambio positivo. Y es esa esencia que está presente desde el inicio de la organización, lo que ahorita está en el centro de lo que es nuestro modelo de negocio y de la intención de incorporar el tema de sostenibilidad en la forma en cómo trabajamos. Creo que también algo que es muy interesante de nuestros orígenes es la relación que hemos tenido con la compañía Coca-Cola, que este año estamos celebrando 100 años de relación comercial con la compañía. Algo fundamental en lo que coincidimos es en hacer la diferencia positiva en la forma en cómo hacemos negocios. Y estos son las bases de cómo la sostenibilidad se empieza a volver de forma natural una palanca estratégica para nuestro negocio. Esto pasa de ser conceptual a moverse a algo donde tomamos decisiones con base en esto, donde invertimos, donde desarrollamos iniciativas y tenemos distintos ejemplos. Hemos invertido en temas de agua, en temas de eficiencia energética, en cuestiones de economía circular y nos movemos de algo que puede ser conceptual a resultados muy tangibles. Por ejemplo, el año pasado, hablando de economía circular, alcanzamos a recuperar 7 de cada 10 empaques de PET que ponemos en el mercado y alcanzamos a introducir más de 36% de resina reciclada en promedio en nuestros empaques. Esto pues es una muestra de cómo una convicción que viene de nuevo desde el origen y del legado de las familias fundadoras se convierte en algo central en la forma en cómo hacemos negocios y nos lleva a conseguir resultados muy concretos. ¿Cómo toman decisiones de inversión a largo plazo en economía circular sin retornos inmediatos? El invertir en economía circular es invertir en creación de valor, es invertir en una ventaja competitiva y en la resiliencia del negocio. Esto quiere decir proteger al negocio hoy, pero también prepararlo para el futuro y que esto sea sostenible. Son temas que pueden tener un efecto o un impacto relevante en el desempeño de una compañía en los siguientes años. Y esos temas los identificamos con un análisis que incluye qué está pasando o cuáles son las tendencias en la industria, cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los riesgos y oportunidades y cuál es la agenda política y social de las operaciones o de los sitios donde tenemos operaciones. Y con ello identificamos temas sumamente relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la economía circular. Y para darte un ejemplo muy concreto, en 2011, Arca Continental, junto con la compañía Coca-Cola y otros embotelladores del sistema, deciden invertir en PetStar. PetStar es uno de los esquemas de economía circular y acopio inclusivo más grandes del mundo. Estamos hablando que hace 15 años, cuando estábamos apenas entendiendo lo que era la economía circular, nosotros ya habíamos hecho una apuesta importante y una inversión relevante en lo que es PetStar. Y ese compromiso se ha mantenido en el tiempo. Tan se ha mantenido que en 2025 invertimos y reafirmamos ese compromiso otra vez, invirtiendo en la expansión de PetStar, lo que ahorita ha alcanzado una inversión acumulada de más de 5,000 millones de pesos en esta inversión. Es una parte de nuestra estrategia de economía circular. Hay otras inversiones como cómo entregamos el producto en esquemas de retornabilidad, el diseño de productos y bueno, esto nuevamente es algo que sabemos que nos va a preparar para un futuro que nosotros sabemos que va a ser un futuro más circular. ¿Qué retos implica conectar empaques, reciclaje y una comunidad a gran escala?
En términos de economía circular, el ver todo el sistema completo es la pieza más interesante. Yo te diría que hay dos grandes avenidas que usualmente tenemos muy presente. Una tiene que ver con la parte técnica y el desarrollo y diseño de nuestros productos. Esto quiere decir que en el momento en el que estamos pensando en un nuevo lanzamiento, en un nuevo producto, en ese diseño ya estamos pensando en qué va a pasar después de que un consumidor termine de disfrutar su bebida favorita. ¿Qué va a pasar en el postconsumo y cómo podemos recuperar ese material? Tenemos, te decía, esquemas como los esquemas de retornabilidad, que son empaques que tienen múltiples vidas, pero también diseño con apego a guías de reciclabilidad. ¿Qué es esto? Es utilizar ciertos materiales, tintas, colores que son más fáciles de reciclar y reincorporar otra vez a la economía circular. Y por supuesto, pues una inversión que se da en toda la cadena logística. Entonces, toda esta parte tiene que ver con una cuestión técnica, que es un espacio relevante de la economía circular. Y otro espacio sumamente relevante que completa esta imagen es precisamente la infraestructura física, pero también la infraestructura social que está detrás. En esta parte física está la planta de reciclaje de PET grado alimenticio, pero atrás de esta planta hay cerca de 24 centros de acopio, hay más de 2,000 socios acopiadores y cerca de 50,000 recuperadores que forman parte de esta cadena de economía circular. Cuando estos dos aspectos, tanto el aspecto del diseño de nuestros productos como la capacidad de recuperar el material, se unen y se ven como un todo, eso es a lo que nosotros llamamos economía circular. ¿Cómo se convierte la economía circular en valor tangible para el negocio? La generación de valor es muy tangible. Te voy a dar 3 ejemplos puntuales de generación de valor. El primero está relacionado con atender las expectativas de nuestros grupos de interés. Cuando hablo de grupos de interés me refiero a consumidores, me refiero a inversionistas, me refiero a autoridades. Por ejemplo, en el caso de consumidores, pues cada vez más tenemos consumidores que son conscientes y que buscan productos que tengan contenido reciclado o que tengan una huella ambiental menor. En el caso de inversionistas, hay grupos de inversionistas que invierten en la compañía, que buscan empresas comprometidas con la sostenibilidad y con la economía circular. Y el poder atender estas expectativas se traducen en decisiones de compra, en preferencia de nuestros productos, o se traduce en una decisión de inversión. Y esto tiene un valor claro financiero para la organización. Si lo vemos como una inversión, digamos, en el tiempo, las inversiones deben de hacerse en temas prioritarios, materiales, como te decía, pero también importa en qué momento. Nosotros comenzamos esta inversión hace 15 años. Entonces, cuando detectamos que el futuro, para asegurar que vamos a tener una permanencia en el tiempo, tenemos que operar integrando la sostenibilidad y que vemos un futuro más circular, esa decisión que sucedió hace 15 años nos ha estado preparando para ese futuro. Desde el diseño de nuestros productos hasta el desarrollo de cadenas de recuperación que van a hacer posible la economía circular a una escala mayor. Y el tercer punto de generación de valor tiene que ver con asegurar el suministro de una materia prima que es clave para nosotros. En el caso del PET, pues gran cantidad del material que se utiliza tiene que ver con el material que utilizamos para nuestros empaques. Entonces, el poder asegurar calidad, el poder asegurar disponibilidad y el poder asegurar una resina que es responsable, una resina que no solamente cumple con la calidad, pero cumple con los principios de inclusión, pues es un tema fundamental para nosotros. ¿Qué se necesita para que la economía circular se convierta en el estándar? Yo te diría que para que sea sostenible en el tiempo y tome una escala mucho mayor, creo que hay condiciones habilitadoras dentro de esta búsqueda de que la economía circular sea un estándar o una norma. Y la primera tiene que ver con ser responsables las empresas, ser responsables o corresponsables las autoridades, ser corresponsables los consumidores. Podemos pensar que como consumidores nuestras acciones tienen un efecto a lo mejor que puede ser pequeño en una escala tan grande o en un proyecto tan grande como lo es el transformar nuestra economía hacia una economía circular. Pero una decisión de un consumidor
de hacer una correcta disposición de un empaque puede hacer que la economía circular se vuelva viable. Si un consumidor deja el empaque donde no debería de estar, eso hace que las cadenas de recuperación sean menos eficientes. Entonces, esa decisión de una correcta disposición puede hacer un cambio y hacer que la transición sea mucho más sencilla. También incluye el desarrollo de una cultura del reciclaje. Entonces, invertimos en campañas ambientales, pero también en puntos de acopio que permitan al consumidor poder regresar ese empaque y que vuelva a la cadena. Esto es un entorno que promueva la economía circular, que reconozca o movilice a las empresas a adoptar guías de reciclabilidad, que incluya principios de acopio inclusivo. Eso genera que haya certeza en las inversiones y promueve que las empresas se muevan en esa dirección. Entonces, el entorno, las reglas son sumamente relevantes. Es igual de importante o más importante el poder generar las capacidades de recuperar esos materiales que estamos produciendo. Entonces, esa infraestructura de recuperación tiene que crecer, tiene que ampliarse y tenemos que invertir para verlo como un sistema total. Cuando hablamos de miles de personas que están detrás de esta economía y el poderlas visibilizar y que formen parte de este esquema de una forma clara, es como podemos lograr que los sistemas de economía circular se sostengan en el tiempo. Y esto hace que sea viable y a una escala mucho mayor de lo que tenemos ahora.